¿Qué tal, chicos? Vamos a empezar a abordar en este parcial diferentes tipos de cáncer. Vamos a empezar entonces con los tumores cerebrales. Antes de entrar de lleno a este tema, a los diferentes tipos de tumores en el cerebro, tenemos que recordar un poco sobre la anatomía de este. Recordando, el cerebro es la estructura principal que es responsable de la coordinación y del control del organismo. Se considera que es una masa de tejido blando que está protegido por los huesos del cráneo, pero también por las capas meníngeas. Si las recordamos, son la dura madre, aracnoides y la pía madre. Estas capas protegen al cerebro y sobre estas se encuentran los huesos del cráneo, que también lo estarían protegiendo. Recordemos que el cerebro no tiene un drenaje linfático. La cadena del sistema linfático no llega al cerebro, no hay ganglios. Por lo tanto, es muy rara la ocasión en la que un cáncer pueda diseminarse del cerebro hacia otro órgano. Va a ser raro que eso pueda suceder. Ahora, dentro de las funciones distintas de recordemos que el cerebro se va a encargar de procesar y de memorizar muchísima información de forma continua. Todo el tiempo, cada estímulo que captamos, sea visual, sea auditivo, sea táctil, cualquier estímulo, todo el tiempo el cerebro lo está captando, lo está procesando y está almacenando en su memoria para que posteriormente podamos recordar los estímulos que se nos han presentado. ¿Cómo está constituido? Bueno, tenemos como tal el encéfalo, que es el cerebro, que se divide en dos hemisferios. Tenemos el tronco encefálico, donde tenemos el diencéfalo y la protuberancia, y también está el cerebelo. Del tronco encefálico se desprende la médula espinal, que es donde tenemos todos los nervios. La médula espinal son todas las ramificaciones que representan los nervios y que se van a bifurcar a lo largo de todo el organismo. Y recordando, la médula espinal, que como les comento, baja después del tronco encefálico, está protegida por una serie de huesos llamados columna vertebral. Bueno, a todo este conjunto le vamos a llamar sistema nervioso central. Y este sistema nervioso central es el que controla la memoria, la inteligencia, el habla, las emociones, algunos sentidos y funciones básicas como por ejemplo la respiración y la frecuencia cardíaca. El cerebro a su vez, como decíamos, tiene dos hemisferios. Y estos dos hemisferios se dividen en 4 lóbulos, que son los que vemos en la imagen. El lóbulo de color azul es el lóbulo frontal y este va a controlar razonamiento, emociones, una parte del habla y también los movimientos. El lóbulo parietal es el que vemos de color amarillo y este va a controlar sensaciones de contacto, como el dolor, la temperatura y también controla algunas partes del habla. Después tenemos el lóbulo temporal. Este, que es el que está de color verde, controla la memoria, el sentido del oído y también está involucrado en el habla. Y finalmente está el lóbulo occipital, que es el que está de color rojo. Ese se encarga de controlar la visión. Ahora, todo esto que les acabo de mencionar es muy importante que lo recordemos. Finalmente son temas de anatomía que ya tenemos que saber, pero es muy importante que lo recordemos porque partiendo de esto entonces va a ser más sencillo que puedan comprender los diferentes tumores cerebrales. Ahora bien, aquí tenemos un tumor cerebral. Tenemos un corte aquí en el cráneo, se ve el cerebro, se ven las capas meníngeas. La parte roja, que tiene forma de fresa, que está incrustada en uno de los hemisferios, sería un tumor. Los tumores, recordemos que pueden ser benignos o malignos. Bueno, ahora, de manera general, vamos a decir que un tumor cerebral
es una masa que crece dentro del cerebro, como la que les acabo de mencionar. Los tumores que se originan en el cerebro les vamos a llamar tumores primarios. Y a los que se formen a causa de una metástasis les vamos a llamar secundarios. Es decir, aquellos tumores que se originaron en otra parte del cuerpo. Por ejemplo, una persona que inicie con un tumor en el pulmón o un tumor en la glándula mamaria puede diseminarse y llegar a tocar tejido cerebral. Ese sería un tumor secundario, porque hizo metástasis de un tumor de otro origen y llegó al cerebro. Los tumores primarios entonces son los que propiamente aparecen en el cerebro. Ahora, en cuanto a su epidemiología, normalmente pues no son tan comunes los tumores cerebrales. Aproximadamente representan el 2% de todos los tipos de tumores o de todos los tipos de cáncer. A la actualidad cada vez han sido más frecuentes, anteriormente esto no era tan común. No es que haya incrementado su incidencia, sino que la expectativa de vida de la población ha avanzado, los avances tecnológicos cada vez son mayores y entonces permiten un diagnóstico más oportuno. No era tan conocido el cáncer de cerebro porque, a lo mejor en una tomografía o en un encefalograma, tumores grandes sí se detectan, o se detectaban más bien. Los avances tecnológicos que ha habido, nuevos aparatos, nueva manera de poder detectar los tumores, ha hecho que se puedan detectar hasta los más pequeños y los más escondidos. Por lo tanto, es que ya está habiendo un diagnóstico oportuno en cuanto a cáncer de cerebro. Ahora, ¿qué es lo que lo va a causar? Tenemos distintas situaciones, principalmente los factores genéticos. Va a haber una predisposición genética. Por ejemplo, no sé, si papá o mamá presentaron tumor cerebral, posiblemente los hijos o los nietos lo puedan presentar. Sí hay cierto riesgo. Los datos a la actualidad no son muy claros en este aspecto, pero sí hay cierto riesgo de que pueda suceder. Por otra parte, tenemos los traumatismos. Hay muy pocos datos de que un traumatismo craneoencefálico pueda provocar un tumor cerebral. Sin embargo, se cree o se tiene la sospecha de que sí hay una pequeña posibilidad de que esto pueda suceder. La radiactividad, esto es lo más común y no nada más causaría cáncer de cerebro, sino cualquier tipo de cáncer. En el medio ambiente existen muchos tipos de radiación y algunas pueden ser muy peligrosas para las células del cuerpo. La radiación, como ya lo habíamos comentado en temas pasados, modifica la estructura genética de la célula. Y el tener una célula que ha mutado, recordemos que esto es el inicio de un cáncer. Las radiaciones que se utilizan cuando, por ejemplo, nos toman una placa, los rayos X, o las del tratamiento de radioterapia, y entre algunos otros tipos de radiación, son los que más comúnmente pueden provocar tumores, principalmente los cerebrales. Ahora, también tenemos como factor de riesgo las sustancias químicas. Hay muchos compuestos químicos que si nosotros los inhalamos o los tocamos o estamos en contacto con ellos, pueden llegar a provocar algún tipo de cáncer, pueden llegar a provocar modificaciones a nivel celular. Entonces, principalmente los compuestos nitrosos lo pueden provocar. Y también tenemos otro tipo de factores. Ahí, en cuanto a estadísticas, el sexo masculino es donde más se presentan tumores de cerebro, la raza blanca y en los niños. Estos factores, en cuanto a edad, sexo y raza, no es precisamente por alguna situación en específico, sino simplemente la incidencia de los casos reportados pues es mayor en varones, en personas de raza blanca y en los niños. Ahora bien, tenemos
una clasificación de tumores. Según la OMS nos da esta clasificación y entonces también dentro de esta podemos conocer los grados en los que se manejan cada uno. Primero tenemos el astrocitoma. Se les llama así porque nacen de las células astrocitos. De acuerdo a su comportamiento los vamos a clasificar en 4 grados. El grado 1 están los astrocitomas pilocíticos, que normalmente, no son de gravedad, pero pueden llegar a volverse complicados si no se atienden a tiempo. El craneofaringioma es un tumor benigno, muy poco frecuente, del 3 al 5% de personas con tumor cerebral es un craneofaringioma. Este se presenta cerca de la glándula pituitaria y aquí igualmente, al ser leve y al ser benigno, pues nada más se trata con una cirugía y hasta ahí. Tenemos también los ependimomas. Estos constituyen del 1 al 2% del total de tumores cerebrales. En general se van a localizar cerca o dentro de los ventrículos, que es donde se aloja el líquido cefalorraquídeo. Y estos se dividen también en 4 tipos o en 4 grados. Los subependimomas, que son los de grado 1, los ependimomas mixopapilar y ependimomas son grado 2, y los ependimomas anaplásicos son grado 3. Posteriormente tenemos los germinales. También son muy poco frecuentes, del 1 al 3% de personas con cáncer de cerebro es por un tipo de tumor germinal. Estos, su mayor incidencia es en adultos jóvenes y se van a dividir en muchos tipos: germinoma, teratoma, carcinoma embrionario, seno endodérmico y coriocarcinoma. Es muy importante que para que estos se puedan detectar, se tiene que realizar una punción del líquido cefalorraquídeo. Esa punción normalmente se hace a nivel lumbar. Se coloca una aguja de gran tamaño y de gran calibre entre las vértebras lumbares para que toque las capas meníngeas y entonces se tome una porción de líquido cefalorraquídeo, que es aquí donde entonces va a arrojar si existiera este tumor o no. Después están los meduloblastomas. Este es un tumor muy poco frecuente en los adultos. La mayoría de veces va a ser en los niños. Y este tumor se localiza en el cerebro, es de crecimiento muy rápido y tiene la capacidad de extenderse en otras partes del sistema nervioso central. Por la localización que tiene, puede llegar a provocar un bloqueo de líquido cefalorraquídeo. El que el líquido no pueda salir de los ventrículos, que se quede alojado en un solo lado, va a provocar inflamación del cerebro. Esto a su vez provocaría algo que se llama hipertensión intracraneal. La presión del cerebro va a empezar a golpear las paredes del cráneo. Y esto, provocaría dolor de cabeza, vómitos, inestabilidad, etc. Después están los meningiomas. Los meningiomas es el tipo de tumor más común que vamos a ver en los pacientes. Más del 30% de los pacientes con tumor cerebral presentan meningioma. Y de estos, si es grado 1, pues van a ser benignos y crecen muy lento. El de grado 2 tiene un comportamiento intermedio, pero el meningioma grado 3 es de comportamiento agresivo, tiende a avanzar hacia otras partes del sistema nervioso, crece demasiado rápido y provoca grandes problemas. Luego tenemos los oligodendriomas. Estos tumores son muy poco frecuentes. En este caso, las células que lo componen se llaman oligodendrocitos. Estos también se clasifican en grados,
Los grado 2 son de bajo riesgo. Los de grado 3 pues ya empiezan a ser un poco más riesgosos. Después están los glioblastomas. Estos representan del 15 al 17% de todos los tumores cerebrales primarios. Estos, son de crecimiento muy rápido, producen síntomas en cuanto a la presión intracraneal se refiere, dolor de cabeza, vómito, lo que ya habíamos comentado. Y finalmente están los metastásicos, que son los tumores secundarios. Habíamos dicho que cuando los tumores nacen fuera del cerebro y entonces evolucionan, provocan metástasis y llegan ahora sí al cerebro, ya se les considera tumores metastásicos o secundarios. Bueno, estos son entonces los principales tipos de tumor cerebral. Muy importante saberlos distinguir. Es muy sencillo porque, dependiendo de la zona donde se encuentren, reciben cada uno su nombre. Y finalmente están las manifestaciones clínicas. Volvemos a ver aquí al cerebro y a los lóbulos de este. ¿Qué sucede? El cerebro ya dijimos que está alojado dentro del cráneo. Tiene muy poca posibilidad de crecer. Cuando llega a aparecer un tumor y entonces el cerebro crece, los síntomas se van a presentar de manera muy brusca. Va a empezar a haber lesiones, porque entonces el cerebro ya no cabe en el cráneo y se empieza a lesionar de algunas partes. Los síntomas, van a variar según el área donde se encuentren, pero un tumor puede debutar con una crisis epiléptica. Puede haber convulsiones, puede haber lentitud de pensamiento, puede haber cambios de carácter o cambios de comportamiento. ¿Por qué? Se empiezan a dañar algunas partes. Por ejemplo, si se dañara el lóbulo frontal, pues sería principalmente un problema en cuanto a los cambios de carácter y de comportamiento, porque aquí se está controlando las emociones. Si hablamos en específico de tumores del lóbulo frontal, va a haber alteraciones motoras, por ejemplo, parálisis de la cara o de las extremidades, trastornos del lenguaje, cambios de humor, como ya lo dijimos, alteraciones en la conducta, alteraciones en la personalidad. Fíjense que muchas veces puede haber personas que tengan cambios de personalidad, que a lo mejor los psiquiatras los hayan diagnosticado como bipolares, pero no es hasta que realizan un estudio completo del cerebro cuando se dan cuenta que son situaciones involuntarias, que no es algo psiquiátrico, sino es un tumor lo que está causando ese problema. Pero tenemos también que si se afecta el lóbulo frontal puede haber incontinencia urinaria o incontinencia intestinal. En el caso del lóbulo temporal, si el tumor se presenta ahí, va a haber trastornos visuales, auditivos, obviamente de equilibrio, del olfato, del gusto, trastornos del lenguaje, puede presentarse amnesia, alteraciones emocionales y de conducta. En el lóbulo parietal, aquí va a haber manifestaciones clínicas un poquito más complejas, como trastornos visuales, dificultad para reconocer objetos, para reconocer partes del cuerpo. Cuando llega a verse afectado el lóbulo parietal por un tumor, las personas tienen en mente lo que quieren decir, tienen en mente el nombre de las cosas, pero cuando lo dicen, o no se les entiende o dicen cosas totalmente distintas, hablan incoherencias. Esto se debe a un tumor en el lóbulo parietal. Y los que se presentan en el lóbulo occipital, pues principalmente van a ser trastornos visuales, incluyendo de manera principal la ceguera. Esto es entonces lo más importante sobre los tumores cerebrales. No vamos a hablar ni de pruebas diagnósticas ni de tratamiento. ¿Por qué? En el próximo parcial, de manera general vamos a ver todas las pruebas diagnósticas que se realizan para dar con el cáncer, independiente de dónde se encuentre, y todos los tipos de tratamientos que se utilizan para erradicar a este. Por lo tanto, ahorita nada más vamos a estar viendo esto. Si tuviéramos alguna duda, pues ya saben que estoy a la orden.
Y bueno, pues entonces sería todo, chicos. Que tengan excelente día.